Ok. Bueno, jóvenes, esta es una parte del curso donde vamos a ver efectivamente transferencia de tecnología hoy y la semana que viene. Estas evaluaciones es presentación, nada más. A diferencia de la exposición del proyecto final, que si le dije la nota es individual, cada expositor va a tener rúbricas y se van a evaluar de acuerdo a la exposición. Hoy solamente es presentación. Como le dije, el que expone nada más activa la cámara y me dice su nombre completo antes de exponer. Vamos a empezar por orden. Vamos a empezar primero grupo 1, grupo 2, perro. y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, antes de exponer, me dice su nombre, yo chequeo que efectivamente es eso y se ganó el 100. Si no viene a exponer hoy, lamentablemente tendrá 0, ¿verdad? Esa es la mecánica en esta y en la otra exposición de la próxima semana, ¿verdad? Entonces, básicamente es presentación, porque en realidad lo que van a hacer ustedes es un resumen, van a recopilar y van a contarnos a todos, porque en realidad todo lo que están aquí tienen que informarse del tema de propiedad intelectual, porque en algún momento de sus vidas, para una empresa que van a trabajar o para su propia empresa, van a tener que patentizar algo. Y si esa invención no se patentiza, entonces usted no puede tener ningún derecho si alguien le plagia la idea de mandarlo o si alguien le copia y lo vende a un menor precio, tampoco vas a tener el derecho de meterlo a la cárcel, ¿verdad? Justamente de eso se trata la propiedad intelectual. Proteger ideas de los inventores, de los científicos, de los investigadores que llegan a producir o a crear algo, ¿no? Entonces lo importante es patentarlo. Y para poder patentarlos, Herrera Sánchez. Ok, Herrera Sánchez. Vamos a Herrera Sánchez André. Y para poder patentarlo, necesitamos conocer cuál es el procedimiento. ¿Qué dice la legislación en Costa Rica, ¿verdad? Específicamente. Con respecto a esto. Entonces, el día de hoy vamos a aprender, ¿verdad? Vamos a aprender sobre el tema de propiedad intelectual. Entonces, vamos a exponer primero el grupo número 1. El que expone primero me dice su nombre, su apellido completo, ¿verdad? Nada más, me puede decir los 2 apellidos, nada más. Entonces ya yo corroboro que efectivamente expuso. Bien, jóvenes, empezamos. Profe, Sí, dígame. le iba a preguntar si existe la posibilidad de que el grupo 3 sea de primero. Es que ando en una cita en el hospital y mi Bueno, papá no necesita sé, llegar preguntarles temprano a al todos si trabajo. están de acuerdo. ¿Qué dicen? Si el grupo 3 expone primero. Ah, sí, nuestro grupo ya se puso de acuerdo, entonces Ok, estamos de acuerdo. perfecto. Entonces vamos con el grupo 3 de primero, de ahí seguimos 1, 2 y ahí sucesivamente. Perfecto, muy bien, empezamos. Gracias. Ok. Ah, profe, no tengo permisos para compartir. Ok, ahora sí. Rachel. No se olviden, el primero que expone sus 2 apellidos, por favor. Así en ese orden. Bueno, buenos días, compañeros, compañeras y profesor. Mi persona, Fernando Méndez Hurtado, y mis compañeros Javier Araya Porras, Rachel Ares González, Verónica Álvarez, Daniel Lizano, Jocelyn Mora y Alison Retana. Les expondremos el tema derecho de autor y derechos conexos. Siguiente. Para empezar y poner un poco en contexto, la propiedad intelectual es aquella que agrupa todas las creaciones de las personas que surgen de la mente. Estas se encuentran en lo que son la creatividad, la originalidad y tienen que llevar, por decir así, el sello personal del creador. Siguiente. Dentro de lo que es la propiedad intelectual se encuentra el derecho de autor. Este hace referencia a lo que son las obras literarias y artísticas, como novelas, obras de teatro, obras musicales, de arte, poemas, programas de cómputo, entre otros. Y los derechos conexos son aquellos que involucran a las personas que participan en el proceso, ya sea en la producción o en la grabación de la misma. Como dato interesante, el objetivo de lo que es del derecho de autor es proteger la creación intelectual original que se desarrolla en el campo de las letras, la ciencia y las artes. Siguiente. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la inscripción en el registro nacional? Apellidos, por favor.
Apellidos. Alison Retana Gamboa. Ok, gracias. A nivel personal, la importancia es que la obra, al estar inscrita en el registro, se le inyecta cobertura, la cual significa que tiene mejor, se le llama seguridad jurídica, y para mayor seguridad se pueden inscribir todas creaciones, producciones, actos y contratos relativos al derecho de autor. Y a nivel país, la obra pasa a formar parte del acervo intelectual del registro, y esta institución inscribe, custodia y publicita. Y además se debe saber que el autor no es lo mismo afiliarse a una asociación de autores o a una entidad de gestión de derechos colectivos que al organismo estatal. El proceso puede hacerlo de manera presencial en el Registro Nacional en Zapote, directamente en el Registro de Derecho de Autor y Conexos, para que evacúe todas las dudas, o bien lo puede hacer por medio de la página, esa es la página ahí abajo, y ahí solicitar el formulario. Es de manera gratuita y también puede hacer las consultas que se pueden atender. Y sí, como lo mencionó mi compañero, algunas de las obras son libros, tesis, folletos, programas de cómputo, dibujos, pinturas, entre otros. Mora Corrales. Ahora bien, ahora con lo que es el trámite, este es accesible. Básicamente los requisitos son el formulario o la solicitud debidamente llena. Este caso debe llevar la firma de la persona que lo está solicitando y la firma debe ir autenticada por un abogado. El ejemplar de la obra, si es inédito, este debe ir firmado por el autor y de igual forma la firma autenticada. En caso de ser impresa, la obra tiene que ir sin daños algunos y empastada. Por el contrario, si es una obra que ya ha sido publicada, esta debe llevar el ejemplar y 2 copias. Además de los recibos de alguna de las bibliotecas donde se encuentre, que ya sea de la UNA, la UCR, la UNED, entre otras. El pago de derechos es de 2.270 colones. Ahora bien, en caso de que la obra tenga imágenes o alguna otra ilustración que no sea propiedad del autor, este debe contar con un permiso, la autorización o bien un contrato de cesión de los derechos. Arias González. En esta parte está el certificado de inscripción, donde rige la ley número 6.683, que establece que el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos se constituyera como un órgano adscrito al Registro Público de Propiedad. Este cumple varias tareas, entre esas proteger las creaciones de los autores, tanto nacionales como extranjeros, garantizar la seguridad jurídica de los derechos inscritos, fomentar la difusión y el conocimiento, servir de órgano de información y cooperación, orientar y vigilar la utilización lícita de obras protegidas, supervisar a las personas naturales o jurídicas que utilicen las obras, autorizar y revocar la autorización del funcionamiento. En la imagen se puede ver un ejemplo de un certificado de inscripción. Ahí se solicita el nombre del autor, el titular de los derechos patrimoniales, el nombre de la obra, la fecha de inscripción y claramente las firmas. Lizano Cruz. Bueno, los derechos conexos es un conjunto de derechos otorgados a las personas físicas o jurídicas que aportan elementos creativos a las obras o ponen a las obras en disposición del público. Estos derechos son unos que se reconocen como conexos porque están vinculados al derecho de autor, ya que participan como intermediarios entre la obra del autor y el público. Entre los derechos conexos a los que se les otorgan existen 3 categorías: son los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. Ahora, ¿qué son cada uno de estos? Los intérpretes y ejecutantes son aquellos que interpretan las obras. Los productores de fonogramas graban la música creada por los autores y compositores, es interpretada por artistas. Y los organismos de radiodifusión difunden por radio y televisión las obras de producciones. En la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos
Se le define a un artista, un intérprete o ejecutante de la siguiente manera. Es una persona que representa un papel, cante, recite, declame o interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística o expresiones de folclore. Araya Porras. Luego, bueno, si los productores de fonogramas, estos se pueden definir como la persona física o jurídica que fija por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos. Normalmente para lograrlo se necesita invertir en equipos, en técnicos, en artistas, etcétera, para que estos sonidos sean puestos a disposición del público. De ahí la necesidad de otorgarle esta protección. Y luego, por definición, el fonograma sería toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación de otros sonidos. Luego, y para la grabación de los sonidos, el productor requiere normalmente previamente de la autorización expresa de autores, intérpretes o también de ejecutantes. Siguiente. Luego, entre las acciones que puede realizar el productor, a este se le da la posibilidad de autorizar o prohibir asuntos como la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas, la decisión de determinar la forma de distribución de sus fonogramas, como la venta, el arrendamiento, etc. Luego, la comunicación pública de esos fonogramas, cómo se va a dar la transmisión y retransmisión por radio, televisión, cable, satélite, etc. Luego, la puesta a disposición del público de esos fonogramas, de tal forma que cada uno de los miembros del público pueda tener acceso a ellos en el lugar y el momento que desea. Y luego, por último, la importación de copias del fonograma elaboradas sin la autorización del productor. Siguiente. Por último, están los organismos de radiodifusión que se encargan de la emisión de imágenes y sonidos, ya sea a través de radio o televisión. Y su protección se debe a que, aunque la emisión no puede ser considerada una obra en sí, sí consiste en la puesta a disposición del público de obras. De ahí la necesidad de que pueda ejercer un control sobre sus emisiones. Y luego, los organismos de radiodifusión se pueden definir como la empresa de radio o televisión que transmita programas al público y la emisión como la difusión por medio de ondas radioeléctricas de sonidos o de sonidos sincronizados con imágenes para su recepción por el público. Y a esto solamente a los organismos de radiodifusión se les autoriza o prohíbe la fijación, reproducción, retransmisión y distribución de sus emisiones, así como la comunicación al público de sus emisiones de televisión en locales abiertos al público, etc. Álvarez Salas. En lo que corresponde a las excepciones, tenemos dos traptos. El primero es cuando la ley contempla excepciones a lo que es la protección de los derechos conexos en 4 casos distintos. El primer caso es cuando se trata de una utilización que sea para uso privado. Segundo, cuando se hayan utilizado breves fragmentos, estos con motivos de informaciones, sobre lo que son sucesos que están pasando en la actualidad. El tercero es cuando se trate de lo que es una fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión, esto hecho por sus propios medios y para sus propias emisiones. Y como cuarto, cuando se trate de lo que es una utilización que sea exclusivamente para fines docentes o de investigación científica. Siguiente. Además también la legislación establece que no se requiere autorización por parte del titular y por ende la utilización de estas obras va a ser lícita en 4 casos distintos también. El primero sería cuando la comunicación de grabaciones de sonido en los establecimientos comerciales que venden fonogramas, esas comunicaciones para fines de demostración a la clientela.
Como segundo, cuando la comunicación de transmisiones de radio o de televisión en establecimientos comerciales que venden aparatos receptores de esas señales también utilicen estas comunicaciones para fines de demostración a la clientela. Como tercero, cuando las interpretaciones o ejecuciones de lo que son obras teatrales o musicales se realicen en el hogar, pero que sean beneficio exclusivo para el círculo familiar. Y por último, lo que son las interpretaciones y ejecuciones cuando sean utilizadas a título de ilustración, esto para actividades exclusivamente educativas. Y esto, por ser exclusivamente educativas, tienen que estar justificadas que es para ese fin. Esto se puede utilizar y siempre va a ser lícito siempre y cuando esta dicha interpretación o ejecución no atente contra la explotación normal de la obra ni cause algún perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos. Y adicionalmente van a tener que mencionar la fuente y el nombre del autor si este nombre figura en la fuente. Siguiente. Y ya para ir finalizando, lo que corresponde al plazo de la protección, tanto de los artistas como los organismos de radiodifusión. Los derechos conexos van a ser permanentes durante toda la vida del artista, del intérprete, del ejecutante o del productor. Y después de su fallecimiento van a disfrutar por el término de 70 años quienes los hayan adquirido legítimamente. Y por último, en el caso de los organismos de radiodifusión, la duración de la protección será de 70 años, que van a ser contados desde el final del año civil en que tuvo lugar la radiodifusión. Y eso sería todo por nuestra parte. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Con muchísimo gusto. Vean, jóvenes, qué importante saber cuando usted vaya a inventar algo, ¿verdad? Que cuando usted muera, usted puede seguir cobrando derechos de autor, que se conoce como las famosas regalías, ¿verdad? Sus deudos, sus hijos, familiares más cercanos, ¿verdad? Por eso muchos hijos de cantantes, a pesar que el cantante ya no está físicamente, sin embargo, siguen cobrando regalías gracias a el derecho de autor que le protege la ley. Entonces, para que ustedes sepan, si alguno de ustedes en algún momento que protege o crea algo, téngalo por seguro que puede asegurar a su segunda generación, ¿verdad? Con esto. Muy bien, vamos con el segundo grupo. Perdón, con el primer grupo, grupo 1, perdón, grupo 1. Grupo 1. Ahora sí, regresamos a la normalidad. Grupo 1, grupo 2, grupo 4, grupo 5, grupo 6. ¿Se está viendo? Sí, ahora sí, perfecto. No se olviden los dos apellidos antes de exponer. Ok. Bueno, buenos días, profe. Y compañeros, vamos a hablar sobre los inicios y conocer sobre la propiedad intelectual. Mis compañeros, Brian Solís, Milagro Rojas, Eliab Moisés Hernández, José Fonseca Pérez, André Herrera y mi persona, Vindas Gamboa Moisés. Bueno, ¿qué es propiedad intelectual? La propiedad intelectual es el concepto que abarca todas aquellas creaciones de la mente en las que principalmente se interviene la creatividad, la originalidad y el sello personal de cada creador. Dentro de la propiedad intelectual nos vamos a encontrar con las creaciones como invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres, imágenes, dibujos y modelos utilizados en el comercio. Existe una organización internacional que se llama Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Por sus siglas se puede ver que es la organización OMPI y es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Tiene como misión promover la innovación y la creatividad por medio de la propiedad intelectual, ponerla al servicio del desarrollo económico, social y cultural de los países. Además, es el responsable de promover la protección de la propiedad intelectual en el mundo. En Costa Rica, el organismo, en Costa Rica, este organismo, o sea, Costa Rica está adscrito a la OMPI desde el año 1981. Pero, sin embargo, en Costa Rica, la institución responsable de este tema es el Registro Nacional. Pues es el único ente gubernamental autorizado para inscribir, proteger
y divulgar acciones en materia de propiedad intelectual. Siguiente. En la propiedad intelectual se divide en dos áreas. La propiedad industrial, que tiene el registro de la propiedad industrial, y el derecho de autor, que tiene el registro de los derechos de autor y derechos conexos. Fonseca Pérez, lo que es derechos de autor, bueno, estos derechos protegen dos tipos, que son los derechos morales y los patrimoniales. Dentro de los derechos morales están el derecho de paternidad, que significa que el autor de una obra tiene el derecho de divulgar, o bueno, de decir que él es el creador de X obra. También está el derecho de la integridad, que es el derecho a que una obra no se modifique ni se reproduzca sin autorización del autor. Y también está el derecho del anonimato. Esto es cuando un autor de una obra pues, no quiere que se conozca su identidad, entonces él tiene ese derecho de ocultarla. Algunas características de los derechos morales es que ningún autor puede renunciar a ellas. Siempre las va a tener, hasta el día que fallezca, va a tener estos derechos morales y no se pueden ceder a ninguna otra persona o entidad. Después tenemos los derechos patrimoniales, que dentro de ellos están el derecho a la distribución, que es lo que permite la comercialización de una obra. También está el derecho patrimonial de transformación, que es que permite hacer cambios pequeños a una obra y, por ejemplo, también permite sacar como nuevas ediciones. Por ejemplo, si fuera un libro, entonces sacamos la segunda edición de un libro, la tercera edición, la cuarta edición de un libro. Y tenemos el derecho patrimonial de comunicación pública, que es que podemos hacer publicidad de una obra. Y estos derechos sí se pueden ceder a otras personas o entidades. Rojas Sánchez, derechos conexos, estos surgieron en obras literarias con la creación de la imprenta. Al esto salir al público, fueron notando que el fonógrafo, el cinematógrafo y la radio, por ejemplo, fueron quienes le dieron rollo. Creo que se te El pegó. elemento de originalidad. Ok. Creo que se te está pegando. A ver si corriges ese pequeño desperfecto. Si puedes ir de nuevo, por favor, porque se te pegó. Ok. Un segundo, voy a ingresar desde el teléfono para no tener problemas. Ok, perfecto. ¿Escuchan bien? Sí, se te está escuchando. ¿Escuchan bien? Ok. Un segundo. Ok, voy a empezar. Rojas Sánchez, los derechos conexos surgieron de una gran difusión de obras literarias con la creación del lintógrafo, el cinematógrafo y la radio, por ejemplo, quienes le dieron un mayor impulso a su desarrollo y éxito popular. El objeto de la protección de los derechos conexos hace referencia a una obra derivada. Se encuentra presente en el elemento original, pero en el contenido del derecho de autor, pero suelen estar estrechamente vinculados, pues generalmente tienen como presupuesto la existencia de obras protegidas por este derecho y a menudo coexisten, así como por ejemplo en un disco musical de autor sobre las canciones como composiciones musicales y las letras, y hay derechos conexos, como los músicos que interpretan las canciones y el productor de la grabación.
Soledad Rojas. Aquí podemos ver un listado de ejemplos de obras que se pueden inscribir en el Registro Nacional, donde tenemos para empezar varios escritos como lo son los libros, folletos y cartas. También el asunto que tiene que ver con los programas de computación, obras de diferentes tipos como, perdón, obras de diferentes tipos como las dramático-musicales, también coreografías y pantomimas. Las pantomimas son este tipo de obras donde los actores solamente hacen la obra con puros gestos, no hay ningún tipo de ¿cómo se dice?, de comunicación verbal. También tenemos pinturas, dibujos y fotografías, digamos, obras arquitectónicas, esculturas, composiciones musicales, películas, enciclopedias y antologías, grabado y litografía. Y la litografía es un tipo de grabado que se hace generalmente en planchas metálicas o en piedras, para el que no lo sepa. Y también tenemos conferencias, alocuciones, que son generalmente discursos breves para dar alguna explicación o algo así, y sermones y otras cuestiones similares de la misma naturaleza. Bueno, buenos días, André Herrera Sánchez. Ahora vamos a hablar sobre la propiedad industrial. Y esto lo que busca es proteger tanto invenciones como signos distintivos que pueden ser, marcas, indicaciones geográficas, diseños industriales y modelos de utilidad. Ahora más adelante se van a ver más a detalle cada uno de estos, pero lo que buscamos con estos signos es básicamente destacar sobre la competencia que tengamos, sobre el resto de bienes y servicios, para llegar a una imagen, a una presencia única. Ahora bien, ¿cómo podemos inscribir estos signos a una patente? Básicamente lo que se tiene que hacer es que el interesado tiene que presentar una solicitud al registro de propiedad industrial y se recomienda que antes de realizar una solicitud la persona lleve a cabo una consulta de antecedentes para tener la certeza de que no existe una marca o una patente igual a la suya. Entonces, esta consulta se puede hacer desde las instalaciones del registro de propiedad industrial, donde se encuentra con un sistema ya digitalizado para ese fin. Y, ya una vez hecho, la solicitud de inscripción debe contener, entre otros requisitos, los datos del solicitante, todas las características del signo distintivo, una lista de los servicios o productos en los que se usará el signo y, bueno, cancelar la tasa establecida. Además de esto, si se quiere hacer el formulario para la inscripción, se puede hacer, a través de este medio ¿cómo se llama? Del registro de propiedad industrial o en la página web del RNP digital. Hernández López. Ahora vamos a ver las categorías que había mencionado antes. Primero, las marcas comerciales. Estos son básicamente los logos que usan las empresas o los productos que representan a esa empresa o el producto que están vendiendo. Después siguen los signos distintivos que también pueden ser como logos, pero más que todo identifican productos y servicios que tiene el mercado. También están las patentes de invención, que son documentos que se otorgan a productos originales de la empresa. Estos acreditan los derechos exclusivos que corresponden al inventor. En resumen, esto le da como derechos del autor a la empresa del producto que inventó, pero solo si es original. Y con eso no puede ser tomado por esta empresa. También están los modelos de utilidad, que esas son reivindicaciones que se refieren a un inventor ya patentado
por otro solicitante o por el mismo solicitante después de un año de otorgada la patente original. Después vienen los diseños industriales, que estos son aspectos externos de un producto nuevo con aplicación industrial. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta al grupo? ¿Alguien que quiera conocer algo más, profundizar algo más? Interesante. Vean que cualquier cosa, creación de la mente, ustedes tienen todo el derecho de patentarlo, ¿verdad? Eso les da a ustedes esa posibilidad de patentarlo. Si usted no lo patenta y alguien le copia, usted no tiene dónde reclamar. En cambio, si usted está patentado, usted puede ir a los tribunales de justicia y reclamar algún intento o plagio que le están haciendo. Muy bien, vamos con el grupo 2. Igual, apellidos antes de poner. Méndez Poveda. Buenos días, compañeros y compañeras. Nosotros somos del grupo 2, como ya dijo el profe. Vamos a exponer sobre los derechos de autor. Los integrantes de nuestro grupo es mi persona. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Bueno, sigo. Mi persona, Gustavo Méndez Poveda, Diana Guerrero Alfaro, Dani Salazar, Leandro Vázquez, Daniel Alvarado, Fernando Miranda y Ali Hashemi. Primero, ¿qué son los derechos de autor? El derecho de autor realmente es una rama que contempla la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es toda aquella creación de las personas, tipo producto que pueda generar y que le va a pertenecer a esa persona. Por ejemplo, una letra de una canción. Hay varias cosas que pueden ser protegidas con el derecho de autor. Siguiente. Y alguna de estas, por ejemplo, que lo que se pueden ver serían bases de datos, software, canciones como mencioné anteriormente, pinturas, películas, libros, estatuas, coreografías. Una cosa muy importante del derecho de autor es que esto protege algo así como el producto, la creación intelectual original. No contempla las ideas. Digamos, si alguien quiere hacer algo basándose en lo que ya ha hecho otra persona, puede hacerlo. Un ejemplo claro de esto serían, como se pueden ver ahí, está Telegram, Instagram, WhatsApp, todos estos, que ya realmente son redes sociales, tienen un concepto muy parecido, o sea, son básicamente lo mismo, nada más que ya no tienen el mismo software, no tienen el mismo estilo, y están ya se basaron en que querían ser redes sociales, pero no son completamente iguales, no son una copia. Siguiente. Luego viene la protección y el contenido. La protección lo que dice es que todo autor tiene un intervalo de tiempo en el cual va a tener temporalmente la propiedad exclusiva de su producto, de lo que haya inventado. Y luego el contenido se divide en dos partes, el cual es los derechos patrimoniales y los derechos morales de su producto. Esto lo va a explicar el compañero Fernando Miranda en la siguiente vez. Miranda Vargas. El derecho patrimonial se refiere al derecho a utilizar o explotar una obra económicamente. Puede ser por parte del autor o por parte de cualquier otra persona mientras cuente con la autorización por escrito. Existen múltiples maneras de utilizar o explotar una obra económicamente y cada una de estas maneras es independiente entre sí, por lo que si yo tengo el derecho, por ejemplo, para la reproducción, no necesariamente tengo el derecho para la distribución, tengo que pedirlos por separado. Algunos ejemplos de derechos patrimoniales son la edición gráfica, la reproducción, la traducción a cualquier idioma y la distribución. Pasa el otro.
Con respecto a los derechos morales, son aquellos derechos que son inalienables, irrenunciables y perpetuos, que el autor va a conservar sobre la obra por siempre. Y se refiere a los siguientes. El primero es el derecho a la paternidad del autor, que es que cada vez que se utilice la obra se debe mencionar el autor o la fuente. Y el derecho de integridad de la obra, que esta se refiere a que la obra no puede ser modificada, ni mutilada, ni se le puede hacer ningún cambio. Buenos días, Alvarado Toya. Bueno, para lo de los titulares de derechos patrimoniales, tenemos que, bueno, los autores son los titulares originarios, poseen los derechos patrimoniales y morales de sus obras, aunque también pueden existir titulares derivados. Como dato tenemos que los derechos morales no son transmisibles, mientras que los derechos patrimoniales sí son transmisibles total o parcialmente, esto por medio de contratos o licencias. Por lo del plazo de protección, esto creo que ya se fue mencionado en otra presentación de los compañeros, pero lo que dice es que luego del fallecimiento del autor, los derechos seguirán vigentes por 70 años a quienes hayan sido otorgados estos. Luego de este tiempo, de estos 70 años, las obras van a pasar a ser de dominio público, pero siempre va a seguirse respetando lo que es el derecho moral. Por lo de las excepciones a la protección, esto es una ley que dice que en caso de necesidades educativas, culturales o de información, se pueden crear determinadas reproducciones sin la necesidad de exigir la autorización del titular. Bien, voy a hablarles un momento del artículo 67 entonces, habla un poco de estas excepciones. Básicamente, este artículo indica que las noticias con carácter informativo no gozan de protección. Sin embargo, pues el medio que las reproduzca o retransmita está obligado a consignar la fuente de donde tomó la información. Este artículo fue reformado por el artículo primero, el inciso F de la ley número 7979 del 6 de enero del 2000. Y después el artículo 68 es similar, sin embargo, es más como para la reproducción de contenido. Y dice así: es lícita la reproducción por prensa, radio o la transmisión por hilo al público de los artículos de actualidad, de discusión económica, política o religiosa, publicados en periódicos u obras radiofundidas, que no hayan reservado expresamente sus derechos. Sin embargo, siempre habrá que indicar la fuente de donde viene. Esto básicamente quiere decir que cualquier carácter de ese contenido económico, político, religioso, si el autor dijo o no dijo expresamente que se podía reproducir, entonces es lícito reproducirlo. Buenos días, Guerrero Alfaro. Bueno, el artículo 69 nos dice que pueden publicarse en medios como la prensa, radio y televisión sin autorización aquellos discursos que han sido pronunciados en asambleas públicas, como tribunales de justicia, pero que estos no podrán publicarse en impreso, separado o en colección, sin el permiso del autor, como vemos en la imagen. Hace como una simulación de que se está haciendo una asamblea pública y se está publicando, pero no se está poniendo el autor. Entonces, más o menos por ahí va la idea del artículo 69. Siguiente, por favor. Ahora, el 70 nos dice que es permitido citar a un autor si la obra está legalmente al dominio público, siempre que estas citas no sean tan seguidos que puedan considerarse como una reproducción simulada, que sea muy parecida a la obra original y que su extensión no exceda la medida justificada por el fin que ésta persiga, como vemos en la imagen, que, o sea, es permitido citar una fracción de esa obra, incluyendo el autor. Sin embargo, no es posible reproducir por completo un discurso, aunque éste contenga al autor. Eso es lo que nos dice el artículo 70. Y seguido les va a hablar mi compañero Ali.
Hashemi Shirkan, básicamente lo que dice el artículo 71 es que es lícita la reproducción de fotografías cuando sean sin fines comerciales de las estatuas, monumentos, obras, otras obras como arte protegida por derechos de autor. Estos son adquiridos por el poder público y expuestos en las calles, jardines o museos. En este caso, como podemos ver en las fotos, tenemos la estatua de Juan Santamaría en el Parque Juan Santamaría de Alajuela y el León Cortés en la Sabana. Siguiente. También tenemos lo que sería el artículo 72, el cual nos habla de que es libre la ejecución de fonogramas y la recepción de transmisiones de radio o televisión en los establecimientos comerciales, donde vendan aparatos electrodomésticos. Esto con el fin de que puedan demostrarle al cliente el artículo, básicamente. Y como vemos en la foto, son varias televisiones, uno con una película y el otro con un concierto de una persona, y el cual obviamente tienen derechos de autores, pero el establecimiento los puede utilizar para demostración del cliente. Ahorita mi compañero Dani va a seguir con el siguiente artículo. Buenos días, Salazar Pérez. El artículo 73 habla de que son libres las interpretaciones o ejecuciones de obras teatrales o musicales que hayan sido puestas a disposición del público en forma legítima, cuando se realicen en el hogar para beneficio exclusivo del círculo familiar. Si bien, como dice este artículo textualmente, es un poco rígido en cuanto a los derechos de autor, porque solo autoriza a estas obras teatrales en un círculo familiar, pero también el artículo 73 bis, que podemos llamarlo así como unas excepciones, habla de 4 puntos, dentro de los cuales se autoriza la reproducción de obras teatrales o musicales cuando se trate de una utilización para un uso privado, cuando se hayan utilizado fragmentos con motivo de informaciones sobre sucesos de actualidad, cuando se trata de una fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones. Y por último, cuando se trata de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica. Como podemos observar en la imagen de acá, esta es la portada de una obra teatral que se estrenó el año pasado, me parece en noviembre, llamada Las Revolucionarias, la cual fue basada principalmente en la biografía de Sandra Kaufman, Carmen Lira y de Pacífica Fernández. Siguiente, Filmina, porfa. Ok. En cuanto al artículo 74, se dice que también es libre la reproducción de una obra didáctica o científica efectuada personal exclusivamente por el interesado para su propio uso y sin ánimo de lucro. También habla muy claro ese artículo de que esta reproducción de este artículo debe realizarse de forma mecanografiada o manuscrito a mano, digamos, debido a que se imposibilita la reproducción de este artículo a partir de una computadora, digamos. No puede utilizarse en ningún medio tecnológico, por así decirlo, para obtener una reproducción del artículo. Únicamente en mecanografía o escrito a mano. A continuación, con el artículo 75, sigue mi compañero Ale. Bueno, otra vez Hashemi Shirkawan. Y para el artículo 75, lo que habla básicamente es que se permite reproducir libremente las constituciones, leyes, decretos, acuerdos municipales, reglamentos y demás actos públicos bajo la obligación de conformarse estrictamente en la edición oficial. Y básicamente, como tenemos en la foto, son varios ejemplos. La Gaceta, que es un publicador oficial que publica lo que es proyectos del Poder Legislativo, los decretos del Poder Ejecutivo y las notificaciones de las municipalidades. También tenemos lo que es la Constitución Política de la República de Costa Rica, que este libro fue actualizado por el licenciado Marco Castillo.
Ahora mi compañera Diana va a terminar con el artículo 76. Bueno, Guerrero Alfaro de nuevo, ¿verdad? 76, perdón, nos dice que con ocasión de reportar las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de fotografía o de cinematografía o cualquier medio, pueden ser reproducidas y hechas accesibles al público en la medida que sea justificada por el fin de información. Como vemos en la imagen, es decir, si es por conocimiento público, es permitido que sea reproducido ya sea por medios televisivos, radiodifusión, prensa, etcétera, y bueno, y siempre cuando esto sea legalmente por dominio público e información relevante. Ok, y tenemos lo que son, siguiente por favor. Esta sería nuestra referencia. Usamos el documento del Registro Nacional que nos facilitó el profe. Y esta sería nuestra presentación. Muchísimas gracias. Muy bien. Felicitar a los 3 grupos que nos han expuesto el día de hoy. Justamente esta parte es muy importante porque lo que viene la otra semana ya es innovación, ¿verdad? Y lo que yo les he dicho, hoy en día las empresas tienen que competir en un mercado más salvaje, ¿verdad? Porque en realidad ustedes lo ven con la tecnología, ¿no? Empresas que nacen muy bien, tienen buena demanda, y de un momento a otro se le van los suscriptores, como a Netflix, y otros clientes, y otros competidores están viendo cómo se jalan esos clientes. O sea, el mercado se ha vuelto muy salvaje, ¿verdad? Entonces, la única forma que nos queda hoy en día para competir es produciendo productos de calidad. Obviamente ya eso es una condición que todos tienen que tener, pero además donde la innovación logre impactar en el mercado, ¿verdad? Eso es lo que nos va a llevar hoy en día al ejemplo que vimos en el curso de una empresa muy famosa, ¿verdad? A nivel nacional. Establishment Labs es la primera empresa costarricense que con 14 años superó al Banco Nacional, superó al ICE, hizo una empresa de base tecnológica y de la primera empresa de Costa Rica que acaba de cotizar en bolsa. Entonces, vean qué importante. Cómo la innovación ha permitido a esta pequeña empresa que literal, al igual que Bill Gates, mucho hablamos de empresas estadounidenses, Microsoft, Google, Facebook, que nacen en un garaje y que crecen. Esta empresa igual, en Pavas, nació en un garaje en el año 2014, ya tiene 18 años en el mercado, exporta a 66 países en el mundo y además vende 2.400 millones de dólares al año. Y es una empresa de base tecnológica, ¿verdad? Entonces, hoy en día, ¿es posible que una empresa llegue a competir a ese nivel en la Grandes Ligas? Sí, sí es posible, pero gracias a la innovación, ¿verdad? Por eso, las actividades que estamos haciendo hoy nos van a enmarcar a eso. Claro, primero tengo que patentar mi marca. Ahora sí, la protejo de copias, la protejo ante la ley y ahora sí, lanzo al mercado mi producto. No es al revés, ¿verdad? No, no. Primero patentizo mi marca y después lanzo mis productos al mercado. Entonces, Establishment Labs es una empresa ejemplo a seguir, ¿verdad? Es una empresa ejemplo a seguir. Ojalá todos los empresarios alcancen ese nivel, ¿verdad? Que alcanzó Establishment Labs, de cotizar en bolsa, número 1, de exportar a 66 países en el mundo. ¿Y qué fabrican? ¿Qué producen? Implantes mamarios, que es para la salud, obviamente, de las personas que han sufrido de cáncer, sobre todo las mujeres. Es una necesidad latente en todo el mundo. Y también por estética. Ustedes saben muy bien que las mujeres son muy dadas a
a ponerse un poquito implantes, ¿verdad? Entonces, es una empresa exitosísima, costarricense, capital costarricense. Bueno, ahora ya es público, porque ahora ya los accionistas son de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, ¿verdad? Porque ya se abrió al mercado financiero internacional. Pero sí, eso es gracias a la innovación, ¿verdad? Entonces, justamente estamos formándolos para que primero protejan sus marcas, sus invenciones, sus creaciones, y después lancen al mercado. Y esta clase de hoy, junto con la de la otra semana, le va a dar esa visión muy importante. Independientemente si trabajan para una empresa, ya saben cuál es el procedimiento, o si son emprendedores, ¿verdad? Independientemente, en las dos formas lo van a tener que hacer. Muy bien, jóvenes, vamos a receso y venimos a las 9:20, ¿verdad? Seguimos con el grupo 4, 5 y 6. Jóvenes, muy bien, jóvenes, vamos a seguir con los integrantes del grupo 4, la misma metodología. Antes de ponerme, dan sus 2 apellidos y tienen el uso de la palabra. Ok, ya que compartimos. Me avisa si ve por ahí, profe. Sí, ya. Oh, perfecto. Sebas, ¿está por ahí? Sí. Perfecto, sí. Sí, se ven. Bueno, buenos días, yo soy Sebastián Rojas. Nosotros somos el grupo 4 y les vamos a hablar acerca de las marcas comerciales de la propiedad industrial. Entonces, bueno, primero que nada, ¿qué será la propiedad industrial y las marcas comerciales? Bueno, la propiedad industrial es una de las dos ramas que conforman la propiedad intelectual. Incluye todo lo relacionado con patentes, marcas, dibujos y modelos industriales. Creo que antes ya lo mencionaron, pero igual lo voy a decir. En Costa Rica, el Registro Nacional es el único ente gubernamental autorizado para inscribir, proteger y divulgar acciones de esta manera, perdón, de esta materia. Digo que bueno, es muy importante proteger porque registrar una marca no es obligatorio, pero sí es importante hacerlo. Porque digamos, si yo registro mi marca, yo tengo el derecho de exclusividad. O sea que impido que otras personas utilicen una marca igual o parecida para los mismos productos o servicios. Les pongo un ejemplo, digamos, en el área de esto de videos o películas, está Netflix. Y si yo me hago una aplicación que se llame, no sé, Netflix, y también hago películas y suscripciones, entonces me va a llegar una demanda, ¿verdad? O sea, porque estoy, o sea, copiando la marca de Netflix. Bueno, ¿y qué son las marcas comerciales? Bueno, son todos aquellos símbolos o signos que utilizan empresarios para identificar y diferenciar productos o servicios en el mercado. Entiéndase signos o símbolos como combinaciones de colores, letras, iconos o sonidos. Por ejemplo, digamos, si yo les digo a ustedes una letra N roja, de uno se le viene a la mente Netflix, bueno, ahí lo están viendo. O un sonido, digamos, el tutum, ¿verdad? Entonces Netflix. Bueno, también un signo puede ser como cómo se presenta el producto. O sea, un envase o una envoltura que sea diferente o creativa. Por ejemplo, digamos, si yo les digo cajita feliz, ¿qué se les viene a la mente? Bueno, no, se le viene a la mente McDonald's. Bueno, y en cuanto a la función e importancia, la función principal de las marcas es permitir que los consumidores puedan identificar o diferenciar un determinado producto de otro similar, perdón. Por ejemplo, digamos, ¿qué diferencia KFC de McDonald's? Bueno, los dos son restaurantes de comidas rápidas. Tal vez KFC, bueno, yo me acuerdo más que pollo, McDonald's, hamburguesas. Los dos dan juguetes a los niños. Pero McDonald's, digamos, la diferencia es que de ellos dan los juguetes en una cajita feliz. Entonces eso es como más llamativo para los niños. Y bueno, son importantes porque contribuyen a reflejar la imagen, reputación, calidad y garantía de los productos o servicios ofrecidos por las empresas. Jairo Pacheco, Pacheco Campos.
Bueno, ahora los tipos de marcas. Como hablaba mi compañero, existen un montón y muy diversas tipos de marcas. Sin embargo, podemos categorizar este tipo de marcas en 3 grupos. En el primer grupo tenemos por la forma de su signo. Y dentro de este grupo tenemos varias denominaciones. Por ejemplo, las denominativas, que constituidas únicamente por su nombre, letras, números o signos de puntuación. Las figurativas, que se componen únicamente por un dibujo o una presentación. Las mixtas, que combinan una denominación con un diseño. Tridimensionales, que consisten en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, en envases y envolturas. Las sonoras, que como indica su nombre, son marcas que consisten en un sonido que es capaz de distinguir su producto. Por el lado de por la función del signo, tenemos también varias categorías. Dentro de esas tenemos marcas de fibra. Indican que los productos han sido producidos por una persona o empresa determinada o por un grupo de estas. Marca de comercio, utilizada para la comercialización de productos que son fabricados por terceros. Marcas de servicio, que este tipo de marcas distinguen la presentación de un servicio por cualquier clase, legales, contables, publicitarios, etc. Marcas colectivas. Son signos o combinación de signos cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas por este titular. Marcas de certificación que indican que los productos o servicios cumplen con ciertas normas o características que han sido controladas o certificadas por el titular. Y por último, por el uso y difusión. En este caso tenemos solo una, marcas notorias. Son signos o combinación de signos que son conocidos en el comercio internacional, el sector pertinente o en los círculos empresariales. Buenos días, Soto Quesada. Bueno, en la parte de lo que viene siendo el registro de una marca, tenemos una de las cosas más importantes que, como ya habían mencionado los compañeros, viene siendo el signo. Una de las partes más importantes en el signo es que este sea distintivo y que permita así que la marca pueda distinguirse de otros productos y otros servicios que hay en el mercado. A la hora de registrar un signo y una marca tenemos una serie de prohibiciones. En primer lugar, tenemos lo que vienen siendo las prohibiciones absolutas. Estas llegan a pasar cuando el signo es incapaz de funcionar como marca y significan que la marca no puede ser registrada. Algunos de los motivos por los cuales esta marca no podría ser registrada vendrían siendo como, por ejemplo, que el signo tenga términos genéricos. Esto es que en el signo se incluya la designación del producto o el servicio a distinguir. Está también que el signo tenga términos descriptivos que hablen de manera directa de las cualidades de la función y de las funciones del producto que se va a proteger. Esto no se puede hacer. O que el signo venga teniendo lo que viene siendo publicidad engañosa, con información falsa o errónea de las características del producto. Esto es muy malo porque impide que el consumidor tome una decisión de compra que esté de acuerdo a sus expectativas. Y esto viene siendo de la parte de prohibiciones absolutas. También tenemos la que vienen siendo las prohibiciones relativas. Estas se dan cuando ya el signo cumplió los otros requisitos, pero hay situaciones principalmente relacionadas con lo que vienen siendo derechos de terceros que hacen que el signo no esté disponible. Esto puede ser, por ejemplo, que el signo sea igual al de otra marca que ya está registrada o que se encuentra completando el proceso de registro, o que, por ejemplo, el signo sea susceptible a causar confusión debido a que se parece mucho a otras marcas o productos ya existentes. Más de esto que menciona el compañero, aquí como unos pasos o unos puntos extra que se pueden mencionar sobre esto, que sería que para la solicitud de inscripción hay como 2 pasos que se piden.
El primero vendría a ser realizar la solicitud en el registro de la propiedad industrial. Esto es totalmente necesario. Y luego también, como segundo paso, se puede hacer una búsqueda de marcas para corroborar que esté disponible. Esto para comprobar que no se haya creado ya una marca parecida o que le vaya a restringir que al hacer la solicitud sea rechazada. Luego tenemos el formulario de inscripción, que bueno, este sería en el centro de información del registro de la propiedad industrial y se puede hacer por este medio digital, que sería en este link de acá. Luego tenemos el derecho de prioridad, que básicamente se refiere al beneficio de una persona al presentar una solicitud de registro de marca, en el cual se da hasta 6 meses después de presentar la marca y en ese tiempo no se podrá presentar la misma idea en otros países. Esto se hace, por ejemplo, para que una persona cuando vaya a presentar una idea tenga, en el caso que nosotros estamos hablando, hasta 6 meses. 6 meses en los cuales él va a tener ese tiempo para poder desarrollar esa marca y que, por ejemplo, no venga alguien y diga, ah, ok, mire, está esta marca, voy a hacerla yo también y como tengo más recursos puedo hacerlo mucho mejor. Entonces, de esta forma se puede proteger que no suceda este tipo de actos. Y eso sería básicamente. Bueno, mi persona es Vin Sánchez. También cuando un solicitante está en proceso de todo este registro en el registro nacional, tienen que pasar por varias fórmulas, bueno, por varios exámenes que forman parte del trámite de inscripción. Ese primer examen es el examen de forma. Y en este examen de registro nacional va a pedir a este solicitante que cumpla ciertos requisitos, por ejemplo, nombre y dirección de donde vive esa persona. También le van a pedir el nombre de un abogado, si fuera el caso, si fuera necesario llegar a ocupar un abogado en algún momento. Una reproducción de la marca o como ya sea un logo o los colores para poder, digamos, eso va a ser como la parte que él va a tener que registrar ya en el registro, valga la redundancia. Y eso entre otros más requisitos que pide el registro nacional. También el registro va a evaluar todos estos requisitos y en caso de que falte alguno o algo que no es o que no haya contemplado en lo que el solicitante expuso, le darán 15 días para que pueda exponer o para que pueda revisar ese del solicitante, revisar esto y dar la información que falta de los requisitos. En caso contrario, también tiene en ese lapso de 15 días puede retirarse. También cuenta con el examen de fondo que viene después del examen de forma, que en este se ha de verificar que la marca no esté violando alguna de las prohibiciones legales, ya que pueden ser absolutas o relativas. Y en caso de que, digamos, esté violando alguna de estas, el Registro Nacional le dará 30 días de plazo al solicitante para que dé una explicación del por qué está, digamos, violando estas prohibiciones. Y en caso de que, digamos, no convenza al Registro Nacional, el registro con todo el derecho del mundo puede negarle la solicitud a ese solicitante. Valga la redundancia. Pase la diapositiva. Y ahora tendríamos el trámite de solicitud, que una vez superado el proceso de trámite anterior, se emite, el Registro Nacional emitiría la solicitud de esta persona en el diario La Gaceta. Luego de esa publicación tendrá un tiempo de 2 meses para que otras personas puedan hacer objeciones con respecto a ese producto, ya sea que ellos tengan un producto similar o hay algo similar entre varios productos cuando a la hora de registrar la marca. Si nadie intervino y todo salió bien, y ya no hay nadie que objete a lo que el solicitante puso, ya el Registro Nacional procedería a registrar el producto a registrar la marca en el registro que llaman. Oiga, y ese ya puede pasar la diapositiva. ¿Está vivo, Mora? Ok, listo, sí, es que estoy desde el teléfono porque se me fue el internet. Mora Barrantes, profe. Por último, unos aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de realizar este registro de marca comercial sería el plazo que dura, que son de aproximadamente 10 años. El registro nos deja renovar
este registro, valga la redundancia, un año antes de que se venza o hasta 6 meses después del vencimiento. Creo que se puede un poco después, pero más abajo vamos a ver que hacen un recargo en cuanto a los costos. Ahora bien, con respecto a este costo que les mencionaba, son $50 en timbres del Registro Nacional, lo que se solicita para hacer el registro. Y el costo de renovación, como le dije, un año antes o 6 meses y hasta 6 meses después, son $50 de igual manera. Sin embargo, si se excede esos 6 meses, se cobrarán $25 de recargo por excederse ese tiempo y no haberla renovado. En cuanto a los derechos del titular de la marca como tal, puede impedir que cualquier otra persona use símbolos o signos o algo por el estilo que sean iguales al suyo o al producto que registró, digamos, a la marca que registró. También existe algo que se llama nulidad del registro, que es que se puede declarar la nulidad de la marca si esta contraviene las prohibiciones de la ley, y la misma prescribiría en 4 años la nulidad. Por último, 2 puntos, tenemos la cancelación del registro, que cualquier persona puede solicitarlo si como que no se le está dando uso a esa marca. Entonces uno puede ir al registro y cancelar esta marca comercial. Sin embargo, deben haber pasado 5 años para uno poder realizar este trámite. Y para finalizar, algunas de las normas que rigen este registro como tal eran bastantes, entonces destaqué 2 en esta diapositiva, que sería la Ley de Marcas y Signos Distintivos aquí en Costa Rica, y a nivel internacional lo suelen hacer con un convenio que se llama Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Entonces, por nuestra parte, esto sería todo en cuanto a marcas comerciales. Muchísimas gracias. Muy bien. Vean, jóvenes, que no es caro registrar una marca, ¿verdad? Los costos a través de las exposiciones que han hecho el día de hoy son relativamente accesibles, ¿verdad? Yo tengo una duda. Sí. Ahí Pregúntale. dice costos de renovación de qué. Okay. El grupo, a ver. Ok. Son costos de renovación de la marca comercial, digamos. Cuando usted registra la marca, vea que donde dice plazo, dice que son 10 años desde la fecha de inscripción de lo que dura el registro de la marca, y hasta 1 año antes de esos 10 años o 6 meses después puedo renovarla. Entonces ese costo de renovación es por como volverla a registrar o por ejemplo cuando se saca licencia de renovarla, volverla a sacar, volverla a poner en vigencia. Listo, gracias. Pura vida. Muy bien, es cierto, sí. El plazo son 10 años desde que usted escribe, ¿verdad? Y obviamente hay que estarlo renovando. Y el costo es barato, también en realidad son $50 y 25 en recargo, ¿verdad? En caso de exceder los 6 meses después. O sea, tienes que hacerlo 6 meses antes para que no te cobren ese recargo. Entonces, estar atento cuando vence tu marca, que el año 10, ¿verdad? Hacerlo la renovación 6 meses antes. Muy bien. Vamos con el grupo número 5. ¿Me confirma si se ve, por Sí, se ve. Perfecto. Adelantado. Bueno, buenos días, profesor, compañeros y compañeras. Nosotros vamos a exponer sobre la propiedad industrial, pero mencionando, bueno, lo que son los otros signos distintivos que esta posee. El grupo está conformado, bueno, por mi persona, David Arce Rodríguez, el compañero José Ignacio, Marco Antonio, Daniel Alonso, Marlon y Lester Alexander. Bueno, los otros signos distintivos se refiere a, bueno, todo aquello que hace distintiva a una empresa sobre su competencia, ¿verdad? Lo que lo identifica. Y entre estos podemos encontrar, bueno, los siguientes 5 que mostramos aquí. Lo que sería el nombre comercial, que es el que identifica y distingue a una empresa o establecimiento comercial de los demás. O sea, es el nombre, por decir así, Nike, Puma, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el emblema, que es el signo figurativo, que de igual forma identifica o distingue a una empresa de las demás, como en este caso, el tipo check de Nike, la sirena de Starbucks, ese tipo de imágenes o logotipos, ¿verdad? Es a lo que se refiere con el emblema. Luego tenemos lo que sería la adquisición de los derechos, que bueno, serían los derechos sobre un nombre o un emblema
y que estos empiezan a regir desde el primer uso comercial que se le da, ¿verdad? Y finaliza con la extinción o ya la muerte de la empresa, por decir así, es cuando ya finaliza. Luego sería lo que es la señal de propaganda, que es todo aquello que se utiliza, bueno, que utiliza una empresa o compañía para dar a conocer los servicios o productos que estos imparten, ¿verdad? Como pueden ser anuncios, leyendas, lemas, frases, diseños, ¿verdad? Etcétera. Y finalmente tenemos lo que son los nombres comerciales y emblemas inadmisibles, que estos se refieren a todos aquellos que tengan un diseño o significado que le lleve la contraria a la moral o al orden público, ¿verdad? Y que esto pueda llevar a los consumidores a una confusión sobre la finalidad del producto o servicio que la empresa está impartiendo. Bueno, Alfaro Solano, antes de pasar a la parte de las indicaciones geográficas y denominaciones, el compañero David habló un poco sobre la parte de la propaganda, que al final es la acción para uno poder llegar más allá o abarcar más personas con nuestra marca. Existen ciertos motivos por el cual se puede denegar una propaganda o no se va a poder registrar en este caso. Y algunos de ellos son los siguientes. Por ejemplo, que sea igual o similar a otra marca registrada. Digamos, yo no podría hacer como una propaganda que tenga el logo de Vans o de Nike o de Puma, como dijo el compañero, o inclusive una sirena de Starbucks. Causar confusión de los productos o el establecimiento, digamos, de algún tercero. Puede ser que también incluyan algún signo distintivo ajeno sin la debida autorización, por ejemplo, que haya alguna colaboración entre marcas y que al final no esté nada escrito ni exista algún contrato, entonces de ahí sería ilegal. Ahora, hablando un poco más sobre las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, básicamente son aquellos signos que son distintivos y que básicamente se van a utilizar para identificar productos de origen geográfico y de un determinado lugar. Si nos ponemos a pensar, podemos ver que podemos recordar sobre el tequila, que de hecho ese licor solo se puede producir en México y en el lugar, si mal no recuerdo, que también se llama tequila. Entonces, todo lo que se ha producido fuera de ahí no puede ser llamado como tequila. Por lo general, no sé si tal vez tengan entendimiento, pero si hay gente que lo hace, digamos, fuera de este lugar o de este estado, por lo general lo tienen que denominar como un licor de agave, porque si no se van a someter a ciertas, pueden someterse a ciertas multas o a ciertas consecuencias que puede tener la misma. Otro ejemplo sería el queso parmesano, que es el parmigiano reggiano. Ese únicamente se puede producir en Italia y solo en esas regiones de Perma, si no me equivoco. El jamón ibérico también, jamón ibérico, de España, exactamente. El whisky. Luego, la importancia de la protección, básicamente da, digamos, la reputación que tienen las indicaciones geográficas y las denominaciones, perdón. Esto se puede tangibilizar como un bien colectivo intangible, o sea, que ya no se nos puede quitar o no se nos puede arrebatar, como estábamos hablando del parmigiano reggiano, del tequila. Y para la solicitud de inscripción, digamos, acá en Costa Rica, básicamente es una solicitud de inscripción geográfica o una denominación de origen. Esta puede ser solicitada por uno o varios productores, o sea, si es de manera individual o puede ser de una manera colectiva. Y básicamente es presentarse a la autoridad competente y realizar la parte de lo que nos indica a nosotros que tenemos que hacer el artículo. Entonces, por esta parte, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, ya estaríamos. Ok, Trejos Bermúdez. Bueno, continuando con lo que mencionaba el compañero Ignacio, en el apartado de consejos reguladores, que estos básicamente son los órganos encargados de la administración y defensa de una indicación geográfica o una denominación de origen debidamente inscrita, que era lo que mencionaba el compañero anteriormente. Esta designación la realiza la entidad que agrupa y representa a los productores, fabricantes o artesanos que se denominan consejos reguladores. Sobre este tópico, digamos, sobre este tema específico, el registro de la propiedad industrial, que es el tema en el que estamos específicos, recomienda que se escoja un formato que resulte jurídicamente funcional
como por ejemplo la constitución de una asociación que representa a todos los involucrados. Bueno, esto se menciona más en la directriz administrativa que se ve ahí en la diapositiva. Las funciones de estos consejos reguladores, tenemos 4 funciones. Bueno, la primera es verificar que los productos identificados con la denominación de origen o indicación geográfica cumpla de forma continua los requerimientos de producción. Estos son transformación y elaboración establecidos, los que se realizan a la hora de lo que ejecuta el Consejo Regulador. Entonces, la segunda función sería conceder la autorización de uso de la indicación geográfica o denominación de un origen, suspender o cancelar las autorizaciones de uso en caso de incumplimiento de las condiciones y requerimientos oficiales, que va en forma con la función número 1, y la función número 4, la D, sería la defensa y promoción de la indicación geográfica o denominación de origen, o sea, comprobar toda la defensa que lleva esta denominación. Tenemos inscripciones nacionales, pues, tenemos varios ejemplos. En este caso, bueno, Costa Rica cuenta con 2 indicaciones geográficas y una denominación de origen autóctonas inscritas. En este caso sería, por ejemplo, el número 1, que sería el banano de Costa Rica, que es una indicación geográfica, digamos, solicitada por la Corporación Bananera Nacional S.A., donde se utiliza, bueno, para identificar el banano producido en nuestro país y que se exporta a distintas latitudes. Entonces, esta es una de las inscripciones nacionales. Luego, igual podemos encontrar el café de Costa Rica, que básicamente es la misma funcionalidad, pero es para identificar el café que se produce en territorio nacional. Y tenemos también otro ejemplo, que sería queso Turrialba, que su denominación de origen solicitada, la Asociación de Producciones Agropecuarias de Santa Cruz de Turrialba, identifica el queso que se produce en las zonas de altas del cantón. Entonces, básicamente, estos son como los ejemplos de inscripciones nacionales conforme a las funciones y las características de los consejos reguladores. Espinosa Salas. Bueno, en la parte de la protección internacional, esto es para que, por ejemplo, productos que antes mencionó Lester, costarricenses de aquí, bueno, las regionales, puedan obtener reconocimiento de sus indicaciones geográficas o de denominaciones de origen, de su origen, ¿verdad? Costa Rica tiene varios tratados para la protección internacional de estos productos, como por ejemplo el arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional. También existen tratados binacionales o multilaterales a los cuales Costa Rica está suscrito, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio con la República Popular de China o el suscrito a la Comunidad Europea. También cabe destacar que esos tratados permiten obtener el reconocimiento de sus indicaciones, como mencioné anteriormente. La siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar sobre el procedimiento de inscripción. Sería en 2 partes. En la parte A están nombres comerciales, emblema y señal de propaganda. Tenemos lo que es la parte del examen de forma. El examen de forma tiene 10 principales requisitos que se tienen que cumplir a rajatabla para poder dar paso a la inscripción. Y los vamos a mencionar los 10 porque procuramos que es importante saberlos. Entonces, como primer requisito tenemos el nombre y dirección del solicitante, lugar de constitución y domicilio del solicitante cuando sea una persona jurídica, nombre del representante legal cuando sea el caso, nombre y dirección del apoderado en el país cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento real y efectivo en el país, y el signo cuyo registro se solicite. Siguiente, por favor. La traducción del signo cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma diferente al castellano. En el caso de los nombres comerciales debe indicarse expresamente y de manera exacta la dirección del establecimiento que se identificará con el signo que se solicita, así como el giro o actividad comercial del mismo. En el caso de las señales de propaganda deberán indicarse los productos o servicios que se promocionarán con el signo solicitado y debe señalar la marca o el nombre comercial, sea inscrito o en trámite, el cual estará ligada, el comprobante de pago o la tasa establecida, lugar para tener notificaciones. ¿Por qué? O sea, fue un poco tedioso haber mencionado los 10, pero ¿por qué se mencionan? Porque por ley y por procedimiento se tienen que cumplir todos. Si estos requisitos van apegados al artículo 9 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos y también al artículo 3 y 16 del reglamento de la Ley de Marcas y otros signos distintivos. Y si no se llegara a cumplir alguno de estos requisitos, pues
el registro de la propiedad industrial da un plazo de 15 días hábiles para, digamos, a partir de que esa la notificación de que es incompleto, para que se arreglen o se cumplan esos requisitos, ¿verdad? Que no se cumplieron. Buenos días, Sánchez Cruz. Bueno, siguiendo ahí con los procedimientos de inscripción, si mal no recuerdo, en el pasado algo se comentó, exactamente me equivoco, fue el compañero Vince. En este caso, bueno, tenemos el examen de fondo, que esto es un estudio para determinar si el signo solicitado se encuentra contenido dentro de alguna de las provisiones legales. Es decir, que lo que se está registrando no se encuentra como procesos legales, por así decirlo. Si fuera el caso, se notificará al solicitante indicándole las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de hasta 30 días hábiles a partir de la notificación. Transcurrió el plazo, se señala al solicitante, digamos, si se considera que no tiene ningún proceso delictivo o si se le deniega el registro de la marca. Luego de esto tenemos la publicación de la solicitud, que bueno, básicamente, superados los estudios de forma y fondo del registro, se emite un edicto con el fin de anunciar la solicitud mediante suscripción por 3 veces y a costa del interesado en el diario oficial de la Gaceta. Ok, a partir de eso también existen las opciones, que una vez que se publica en el diario oficial la Gaceta, el aviso relativo a la solicitud de inscripción, perdón, se abre un periodo de 2 meses para que se pongan aquellos terceros que están afectados. Es decir, qué sé yo, si ya hay un tercero que se siente identificado, están robando la identidad, todas estas cuestiones legales, tiene ese periodo de tiempo para poder como reclamar todas estas actividades. Entonces, recibido el escrito de la oposición, el registro procederá a verificar que cumple con las respectivas formalidades, como lo son los fundamentos jurídicos, aporte de la prueba, copia simple del escrito de oposición y de la prueba aprobada, correcta representación del firmante, pago que mencionaba en el grupo anterior también, lo de los $25, y todo eso, ¿verdad? Posteriormente, se daría traslado a la misma solicitante para que en un plazo de 2 meses se propicie sobre la objeción planteada, luego de lo cual el registro resolverá el asunto mediante una solicitud fundamental donde conceda o deniegue la inscripción del signo. Entonces, bueno, básicamente ese proceso pasa por varias partes antes de ser aceptada del todo. Primero se debe verificar que tenga antecedentes, que todo esté en orden bajo la ley. Después de esto, básicamente se aprueba o se deniega la inscripción. Bueno, en el caso de los plazos de vigencia, tenemos 3 variables, lo que es el nombre comercial, las señales de propaganda y la renovación. En la renovación yo tengo una duda, pero bueno, ahorita se las digo. En el caso del nombre comercial, bueno, ustedes le ponen el nombre de cualquier, el que ustedes quieran. Obviamente no pueden ponerle algo que ya esté registrado. Eso está en el artículo 64 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, y el costo, como ya anteriormente se ha mencionado, es de $50 en el registro nacional, que comprende el costo de los timbres. En el caso de la propaganda, significa que la persona hace el registro de la marca y este tiene límite, no tiene límite para utilizarla siempre y cuando establezca los límites que indica la ley. En el caso de la renovación, por lo menos en el documento que nos tocó a nosotros, la marca, según lo que dice, y lo leo textualmente, dice, siendo que los nombres comerciales y señales que de propaganda tienen una vigencia infinita, no son objeto de renovación. Por eso la pregunta de que si había que renovar o no, ¿verdad? Entonces me extrañó que sí haya que renovar, y al final, en el caso de nosotros, pues nos dice que no. Entonces ahí quedo con cierta duda. En el caso del derecho del titular, la persona, sea física o jurídica, que tenga, en este caso, el logo, la marca, ellos pueden utilizar en cualquier propaganda
esta marca, ¿verdad? Siempre y cuando pues sea dentro de los lineamientos. En el caso de la nulidad de registro, si hay una similitud con base en cierto porcentaje con otra marca, sí no pueden utilizarla. Ahora bien, posterior a eso, tanto el nombre comercial como la señal de propaganda cuestan $50 y ese costo es por los timbres del Registro Nacional. En la otra filmina, posterior a eso, ¿verdad? Vienen lo que son las indicaciones y los orígenes. Tal vez si pasamos ahí la filmina. En las indicaciones geográficas se le piden anotar los datos geográficos del solicitante, dirección del establecimiento, nacionalidad y todas esas características generales que van a catalogar el negocio. Según esto, acá lo que pudimos investigar un poco es para ver en función de qué va a estar y en dónde va a estar ubicado también el establecimiento, si son una producción o qué. Por ejemplo, si es un cabaret, no puede estar cerca de una iglesia y no puede estar cerca de una escuela, ¿verdad? Eso pues tiene una zona en especial. Entonces, por eso es que se pide todo este tipo de información y para ver si no están, o sea, si realmente lo que se va a hacer es una acción, una actividad lícita. Y en el proceso de publicación, se publica 3 veces en 2 meses para que aquella persona que se oponga al proyecto de establecer esta marca que va a ser publicada en la Gaceta tenga el derecho de manera argumentativa y de una manera, en este caso, tiene que ser fundamentada en argumentos tecnológicos superiores, científicos, profesionales, de manera tal que no es porque yo quiera, no quiero que se registre ninguna marca, sino que tiene que haber un argumento del por qué no se puede establecer esa marca en ese lugar. No puedo establecer un bar a la par de una escuela por tal cosa. Bueno, la ley lo prohíbe, pero ¿por qué es que no se puede? Entonces, básicamente eso es lo que se tiene y el departamento encargado del Registro Nacional va a decir si sí acepta o no acepta el argumento respectivo. Básicamente es eso. Ahora, profe, no sé si usted me podría aclarar eso de la renovación. Sí, claro. La renovación ¿de qué específicamente? De la marca. Es que, digamos, en el caso de nosotros, del plazo de vigencia y toda esta cuestión, a nosotros nos dice que la renovación, siendo que los nombres comerciales y las señales de propaganda tienen una vigencia indefinida, no son objeto de renovación. Pero en la exposición anterior, cada 10 años se hace la renovación. Entonces yo quedé confundido. Bueno, ¿se hace o no se hace la renovación? No, la renovación siempre se hace. Lo que se hace, a ver, lo que se habla la ley es que es indefinido. O sea, cuando usted saca una patente, el tiempo de cobertura que te protege la ley es indefinido. La única diferencia es que hay que estarlo renovando cada 10 años. Ahora, si tú ya no quieres saber nada con el producto, la invención que tú has hecho, porque en realidad ya no hay demanda o no tienes mercado, tú puedes cancelar, pero sí, igual tienes que esperar 5 años para hacer el proceso de cancelación. Pero por ejemplo, McDonald's, los arcos o los aros, mejor dicho, de McDonald's, eso va a estar indefinido. O sea, nadie le va a quitar ese derecho que tiene McDonald's, pero siempre y cuando, pues igual tiene que estarlo renovando cada 10 años. Ahora, si usted no lo renueva, sí hay ciertos conflictos que te vas a ganar en ese sentido, ¿verdad? Pero siempre una marca es indefinida. O sea, usted crea una marca para que la marca sea en un tiempo, o sea, no hay una vigencia de tu marca que te digan, tu marca solo va a durar 100 años. No, hay marcas que están 200 años en el mercado. Es indefinida. La renovación es la que se tiene que hacer 10 años. Ah, ok. Listo. Ahora sí. Muchas gracias, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Y eso sería todo, compañero. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias a los grupos. En realidad, esto es un proceso de aprendizaje para ustedes. Vean que están aprendiendo muchas cosas que antes no sabían, ¿verdad? Por eso le dije, esto es transferencia de conocimiento. Ahora, cada uno ponerse a leer toda la ley, pues hay que sacar mucho tiempo. Entonces, estamos maximizando
el rendimiento de nuestro tiempo. Utilizamos a cada grupo para que estudie, nos expongan y ahora sí, en 2 horas van a obtener el trabajo intelectual de 20 horas, ¿verdad? Eso es aprovechar la ventaja comparativa de cada uno de ustedes. Entonces, estamos eficientizando el uso del tiempo, que es muy escaso. Ustedes saben muy bien que nosotros tenemos los tiempos muy, muy limitados, ¿verdad? Entonces, estamos eficientizando el uso de 20 horas para exponerlo en 2 horas. Igual, de la otra semana, ahí son 50 horas, porque lo que se va a consumir son 50 horas y lo van a exponer en 3 horas, ¿verdad? Entonces, vean qué importante. Si cada uno hubiera leído las 6 tesis, le hubiera llevado 50 horas. Pero como trabajo en equipo, división del proceso, división del trabajo, esos 6 equipos nos van a traer las exposiciones en 3 horas. Vean qué interesante es el aprovechamiento del tiempo, ¿verdad? Como dicen los gringos, the time is money, ¿verdad? El tiempo es oro. Tiempo vale dinero, ¿no? Entonces hay que aprovechar y maximizar justamente esas escasez que tenemos del tiempo de la mejor manera. Muy bien, vamos con el último grupo, grupo número 6. Grupo 6, ¿sí está, verdad? Sí, profe, ya nos toca. Ok, perfecto. Ya me estaban asustando ya. Bueno, buenos días. Nosotros somos el grupo 6, que vamos a hablar sobre la parte de propiedad industrial, más específicamente sobre patentes y lo relacionado. Nosotros somos Agustín Brenes, Jesús Charría, Eduardo Saborío, Joshua Picado, Luis Diego Rubio y Rafael Vargas. Pasamos a la diapositiva. Para empezar, tenemos que saber qué es una invención. Primero que nada, la invención es toda creación de intelecto humano, la cual surja como una solución a un problema técnico existente y que sea capaz de ser aplicado en industria. Y luego tenemos que saber qué es una patente. La siguiente diapositiva, que es, ahí está, la patente es un título oficial que emite el Estado a través de la Oficina de Patentes para acreditar los derechos exclusivos que correspondan al inventor o también a quien haya adquirido los derechos respectivos. Ahora, ¿qué se necesita para obtener una patente? Pasamos a la diapositiva. Para inscribir una patente se tienen 3 requisitos principales, que son la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial. La novedad se refiere a que la invención debe ser nueva, que no exista en el estado técnico antes de la fecha de solicitud. Esto significa que debe ser nueva a nivel mundial y no solo en el país donde se solicita y antes de la fecha donde se haga la solicitud. El nivel inventivo, esto significa que una persona promedio que esté entendida en el campo técnico de la invención no haya podido resultar con la invención de manera obvia o evidente. Y la aplicación industrial se refiere a que la invención debe tener una utilidad específica, sustancial o creíble que pueda ser utilizada en el campo de manera industrial. Pasamos. Ahora, ¿qué es el CATI? El CATI es el Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación en el Registro de Propiedad Industrial. Apoya al inventor antes de hacer una inscripción de una invención, al realizar una búsqueda de determinar cuáles son los antecedentes más cercanos. Esto va, digamos, a facilitar la redacción de la descripción, las reivindicaciones y además de esto, el CAT te ayuda a consultar mediante las bases de datos, las principales bases de datos del mundo en patentes, que son las siguientes. Pasamos a la diapositiva. Que son estas, que son la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Oficina Europea de Patentes y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Ahora paso la palabra al compañero para hablar un poco sobre lo del documento técnico.
Buenos días, Picado Jarquín. Bueno, ¿qué es el documento técnico de patente? El documento técnico de patente está conformado por descripción, memoria descriptiva, reivindicaciones y resumen. Pasamos. Bueno, las partes del documento, como las mencioné anteriormente, la descripción, que es que cumple la función importante de divulgar la invención. Por lo tanto, ella debe estar descrita de una forma que sea sumamente entendible, clara y que sea para su comprensión. Las reivindicaciones, que es lo que definirá la materia que se desea proteger sobre la patente, deben estar claras, concisas y estar sustentadas por la descripción. Y además deben contener todas las características técnicas iniciales de la invención. Luego lo que es el resumen, que este debe indicar el campo técnico al que pertenece, lo esencial del problema técnico y la solución aportada por la invención, así como el uso principal de este. Bueno, y además de esos tres que mencionamos, vienen lo que son los dibujos, que así ya tienen como finalidad contribuir a una mejor comprensión y divulgación de la invención. Y esto debe tener una relación directa con la descripción y debe ser enumerada individual y consecutivamente. Seguimos. Bueno, lo que es la presentación de solicitud, es necesario que sea nueva, ya que si alguien la está usando durante mucho tiempo ya va a ser difícil de patentizarla, o sea que quizás ya sea un poco tarde. Y que la novedad de la invención se evalúa en función de la presentación, de la fecha de presentación. Por ello, entre más usted la presente antes, mayores probabilidades va a tener de que esta sea patentizada. Paso la palabra al compañero. Saborio Pérez. Bueno, para hacer el trámite ante el registro de la propiedad industrial, una vez que se presenta la solicitud, el registrador tiene que revisar el cumplimiento de los siguientes requisitos, que, bueno, el documento tiene que tener el nombre y calidad del titular y del representante, el título de la invención, el sector tecnológico, el medio para atender las notificaciones, ya sea electrónico o físico, firma del inventor o del solicitante autenticada, el timbre de 20 colones del Archivo Nacional, la descripción de la invención, las reivindicaciones, el resumen, 5 representaciones gráficas de diferentes ángulos, por lo menos, el mandato y el documento idóneo para corroborar la titularidad. Ahora, el proceso del trámite se resume en 4 pasos. El primero, bueno, son los requisitos de la forma que se habló en la diapositiva pasada. El formulario se puede encontrar en el enlace que está aquí, donde están todos los formularios digitales, o también se puede pedir en el registro de la propiedad industrial. Ahora, el siguiente paso es la publicación de la solicitud, que una vez cumplidos los requisitos formales, se emite un aviso entregado al solicitante para la publicación. Este se tiene que publicar 3 veces consecutivas en el diario de la Gaceta y una vez en un diario de circulación nacional. Ahora, el solicitante debe aportar del mes siguiente al retiro del aviso los comprobantes de pago de las publicaciones mencionadas. Ahora, esto se publica 3 veces consecutivas en la Gaceta para que haya algún chance de alguna oposición a la patente, que es el tercer paso. Ahora, cualquiera que lo considere necesario puede interponer una oposición en un plazo de 3 meses a partir de la tercera publicación en la Gaceta. Ahora, la oposición debe estar bien fundamentada, acompañada de las pruebas pertinentes y del comprobante del pago del trámite, de que son $25. Y el último paso es el examen de fondo, que un examinador analizará si la invención es patentable, determinado si la solicitud es considerada una invención o si la materia se encuentra dentro de las exclusiones de patentabilidad. También se valora los requerimientos de novedad, el nivel inventivo, la aplicación industrial. Además, si la solicitud solo incluye un objeto inventivo. El examinador también evaluará si la solicitud tiene correspondencia con la prioridad invocada, si cumple con las características de suficiencia y claridad y si las reivindicaciones
Son claras, concisas y están soportadas en la descripción. Por último, el examinador emitirá un informe técnico que puede dar lugar a la inscripción parcial o total de la patente de dimensión. Y ahora le paso la palabra al compañero. Buenos días, Vargas Solís. Para los costos, la idea es que siempre hay una tasa de presentación para hacer presentar la patente. Esta consta de $500, pero siempre hay una sección para lo que son microempresas pequeñas, el sector de educación, personas físicas, o sea, una persona normal, y para instituciones más que todo de investigación. Eso es importante porque pasa de $500 a 150, que en la ley dice que es el 30% lo que se tiene que pagar. Esto hay que aclararlo, que esto es casi toda esta excepción va para todas los precios que hay que pagar, como después, que es el estudio de fondo, que es para que, como decían mis compañeros, para que hagan toda esta revisión de la patente, que cuesta $525. Igual se hace el descuento de 30%. Siguiente. También hay otras tasas como la solicitud fraccionaria, que cuesta $500 para una persona, con las excepciones del 30%. La inscripción y expedición del certificado de registro de la patente, o sea, ya cuando pasa todo este proceso de presentación y de revisión, se tiene que pagar para ya inscribirla y para que pueda salir el certificado. Igual ahí está la excepción del 30% que tiene que pagar las personas. Una solicitud de extensión de la vigencia de plazo de la patente, igual, ya cuando se cumple el plazo y quieren extenderla, se tiene que pagar $150. Esto de las tasas anuales lo estoy revisando, y para usted tener la vigencia de la patente, tiene que pagar cada año lo que son $500, a excepción igual de las personas que tienen que pagar 150. Si usted no paga, lo que no entendí al leer la ley, si usted no paga esto, viene un proceso como para ya, como que usted dice que ya no sigue, o ya no viene el plazo, ya no sigue con la patente, se va desestimando. Esto lo tiene que pagar cada año, y se puede pagar, digamos, se puede hacer un pago por año, o puede ser varios pagos para ir adelantando este proceso. O sea, yo quiero pagar $1,500 para ya tener pagado 3 años de esta parte. Y también hay un periodo de gracia donde si usted no, digamos, donde usted tiene tiempo para pagar, o cuando usted no pagó, que usted tiene tiempo para pagar y se le cobra un 30% sobre la tasa anual correspondiente. Le doy pase a mi otro compañero. Hola, Rubio Hernández. Procedimiento de concesión o denegatoria. Está la que en el estudio del fondo el examinador tramita un informe técnico positivo. Se realiza una resolución de inscripción de parte de la oficina de patentes. Se le concede un número de patente. Se le da aviso al de inscripción, al propietario de la patente, y se confecciona un certificado. En el caso de que sea denegada, se emite la resolución y se notifica al titular de la solicitud, y se da un plazo de 1 mes para que presente sus manifestaciones al respecto. Estas manifestaciones se remiten nuevamente al examinador, el cual llega y crea otra resolución, y de ahí se decide si es aprobado o denegado. Siguiente diapositiva, por favor. El plazo de vigencia tendrá una vigencia de 20 años improrrogables. La protección que otorga la patente de invención es territorial, o sea que solo es en el país que se emitió. Y expirando este plazo, la invención pasa a pertenecer al dominio público. Siguiente. El derecho titular. La patente confiere al titular el derecho de exportar en forma exclusiva la invención y conceder licencias a terceros para la exportación.
O sea que él le puede dar permisos a la gente que él desee. Si se trata de un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso o oferta para la venta o importación del producto objeto de la patente. O sea que él puede demandar a las personas que traten de copiar su invención. Si se trata de un procedimiento, él puede impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen el procedimiento o el producto obtenido directamente mediante dicho procedimiento, así como la oferta para la venta o importación de dicho producto. Y ya. Le paso va el siguiente compañero. Gabriela Delgado. Bueno, como se sabe, bueno, las patentes solo funcionan en el país que se solicita. Hay un método para que usted no pueda solicitar patentes en otros países llamado PCT. Bueno, en español es un tratado de cooperación de materia de patentes. Esto lo que hace es que usted pueda presentar una sola patente en diferentes países, pero para esto, primero, el país en el que usted quiere tiene que ser miembro de ese tratado y la solicitud que uno quiere presentar tiene que serla en el idioma de ese país. La que sigue. ¿Qué es un modelo de utilidad? Un modelo de utilidad se podría definir como cuando usted da una herramienta, le encuentra como un nuevo uso, una nueva versión, una nueva función de la misma. Y los derechos de ese modelo duran 10 años. O como un ejemplo, no sé, que las nuevas versiones de planchas, una cosa así. O no creo que esto valga mucho, pero un iPhone, algo así. Y por último, diseños industriales. Un diseño industrial lo que hace es proteger el aspecto estético de un artículo y se puede dividir en dos conceptos. Dibujos industriales, que básicamente lo que conlleva es la apariencia bidimensional del objeto, lo que es líneas, colores, etc. Y los modelos industriales es ya el tridimensional del objeto, como la forma plástica, por decirlo así. Y eso sería todo. Gracias. Ok, muy bien. Bueno, jóvenes, ya ustedes han visto todo el proceso que se tiene que seguir, ¿verdad? Cuando usted quiere patentar su idea, su marca, su producto, su invención, su innovación, su invención, o si es una obra, ¿verdad? Independientemente de a la actividad a la cual usted se va a realizar, pero sí, donde vas a trabajar definitivamente. Ya usted sabe cuáles son los pasos, los costos que hay que seguir. Si le toca trabajar en algún departamento de investigación y desarrollo de alguna empresa transnacional, muchos de ustedes van a ir a empresas transnacionales, ya saben cuáles son los pasos a seguir, ¿verdad? Ese know-how ya se lo está llevando a la empresa, ¿no? Entonces, obviamente lo estás adquiriendo aquí, ¿no? Vas a tener una ventaja frente a compañeros que no sepan cuál es el procedimiento, ¿no? Entonces ya usted sabe los costos, los trámites, los tiempos y los aspectos importantes que están en la ley, que es muy importante conocerlo, ¿verdad? Que no te pase de 10 años y si es posible 6 meses antes para que estés renovando constantemente. Muy bien, entonces ha sido un gusto y un placer que ustedes hayan compartido ese conocimiento entre todos. Como le dije, ya la otra semana vamos a ver 50 horas insumidas en total en 3 horas. Hoy fue en 2 horas. En 3 horas para poder conocer de primer avance. Como le dije, la metodología que ustedes explique primero la revisión de la literatura. ¿Qué es la revisión de la literatura? ¿Qué es lo que han escrito recientemente, en los últimos 10 años, los diferentes autores sobre el tema? Después, tienen que explicar cuál ha sido la metodología que han llevado a cabo los autores. ¿Es una metodología mixta, cuantitativa, cualitativa? ¿Qué herramientas estadísticas han utilizado para validar esas hipótesis? Que es muy importante, ¿verdad? Después, cuáles son los principales hallazgos que han encontrado los autores en su investigación, la discusión y las conclusiones, ¿verdad? Básicamente es traer ese conocimiento al grupo para que todos entiendan, ¿verdad? Porque estamos hablando de tesis en México, en Argentina, en Costa Rica, en Portugal, para que ustedes conozcan el tema, qué es lo que lleva a las empresas a innovar,
¿Cuáles son esos elementos determinantes para que las personas, porque las empresas no innovan, para que las personas puedan innovar, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos? Entonces, para que ustedes conozcan y fortalezcan esos elementos. El hecho de ser universitario y graduado no te da la validación para que seas un innovador. Tendrías que realizar otras actividades para poder tener esas habilidades para innovar. ¿Cuáles son esos elementos indispensables que necesitamos para que las personas sean más innovadoras, ¿no? Y obviamente las empresas se van a ver beneficiadas porque las empresas como tal no innovan, las máquinas como tal no innovan. La innovación está en la mente humana, en los trabajadores, en los que van a estar en esos puestos, ¿verdad? Entonces, por eso ustedes tienen que conocer de primera fuente cuál es la revisión de la literatura, qué es lo que se dice recientemente sobre el tema de la innovación, qué tipo de innovación han investigado, a qué conclusiones han llegado en los diferentes tipos de innovación y obviamente qué necesitamos para innovar, ¿verdad? Que eso está en la revisión de la literatura y al final en las conclusiones que van a llegar los autores, o que han llegado, mejor dicho, los autores, porque son tesis que se han realizado, no que se van a realizar, y obviamente les puede servir de insumo para que alguno de ustedes, cuando ya saque una tesis, pueden tener por dónde ir, dónde guiarse, ¿verdad? Por ejemplo, yo hice un trabajo cuantitativo, ahora estoy pensando hacer un trabajo quali, ¿verdad? Tomando unas 3 empresas, justamente estoy pensando una de ellas, Establishment Labs, para tomarlo como mi muestra, pero ya un trabajo quali, ¿no? Pero tomando como base el trabajo quanti. Entonces ya hice el trabajo quanti, ahora sí voy a confirmar a través de un trabajo quali para poder validar si efectivamente es así, como se vio en el trabajo de campo, pero ya con 2 o 3 empresas, ¿verdad? De eso se trata y bueno, desearles suerte en sus trabajos. Muchos de ustedes creo que ya van a prácticas y bueno, a poner en alto el nombre del TEC, ¿verdad? Como tiene que ser, ¿verdad? En el TEC premiamos la excelencia, no la mediocridad. Y parte de esa formación que ustedes están recibiendo tiene que ser de excelencia y de calidad, por supuesto. Bien, ¿alguna pregunta, inquietud, comentario? Sí. No, muchas gracias ahí por esas palabras de motivación. Bueno, siempre hay que estarnos automotivarnos y motivando a otros. Eso es fundamental, ¿no? Siempre yo he tratado de automotivarme y motivar a otros porque los límites están en la cabeza, ¿verdad? Nuestros propios límites ahora nos los ponemos nosotros mismos. Entonces, la cabeza no tiene límites. Seguir para adelante nada más, en todo lo que ustedes se propongan. Y eso mismo le digo a mis hijos, por supuesto, ¿verdad? Bien, ¿algún otro comentario, pregunta? Ya, Sí. respecto al examen, la empresa que tenemos que elegir tiene que tener menos de 30 trabajadores o más de 30. Menos de 100, Menos de una 100. pyme. Menos de 100, Ok. sí. A partir de 101 ya es una gran empresa. Es una pyme, es una pequeña y mediana empresa. Las micros ya no están a nivel de empresas de base tecnológica, ¿verdad? Como ustedes están en empresas de base tecnológica, de preferencia una pyme, ¿no? Para que ustedes aprendan también, ¿no? Por ejemplo, sin menospreciar el sector, por supuesto. No una pulpería, tal vez busquen una empresa de base tecnológica, ¿no? Una empresa desarrolladora de software, una empresa industrial, por ejemplo, ¿verdad? Que a usted le va a servir también para aprender, ¿no? De preferencia de base tecnológica, manufacturera industrial, pero que sea pyme, menos de 100, donde ustedes puedan aprender y donde ellos ya vieron el diagnóstico, está muy completo. El diagnóstico te va a dar más o menos en qué áreas están fuertes, en qué áreas están débiles, ¿verdad? La empresa, entonces, y ustedes como grupo, con lo que ya están aprendiendo en su carrera, en su formación, pues si es de base tecnológica, van a tener una mejor comprensión de la empresa. Pues si la empresa no tiene redes sociales, pues una recomendación puede ser que tengan una red social. Si la empresa, por ejemplo, no tiene una marca registrada, pues su recomendación es que registre una marca. Por ahí va más o menos el aporte que ustedes le van a hacer a la ¿verdad? Si la empresa lleva un sistema contable, manual, pues ustedes le pueden proponer algún software libre, inclusive ustedes que conocen más,
qué software libre le puede recomendar a la empresa para que lleve su contabilidad, ¿verdad? Cosas así, o sea, cosas así, ¿verdad? Donde ustedes sean un elemento diferenciador, ¿no? Que pueda aportar también con el conocimiento que ya tienen, ¿no? Ok, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, ese diagnóstico de la empresa son las preguntas que uno le tiene que hacer. Las que le mandé al Tec Digital. Ese es el diagnóstico. Un Excel. Sí, ese Excel está llenado porque fue una empresaria que lo llenó, pero ustedes nada más le cambian. Ponen el nombre de la empresa, la cédula jurídica, todo eso, lo van cambiando. Y va marcando la respuesta que ellos le van dando. Ustedes le tienen que leer bien las opciones para que ella escoja cuál de las opciones es. Y al final el Excel te va marcando más o menos los resultados que tiene la empresa. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, ¿eso para cuál tarea era? Perdón, disculpe. No, ese para el examen grupal, que es de hoy en 3 semanas o en 2 semanas, creo que. Ok, Sí, entiendo. ese para el examen grupal. Recuerden que el primer examen fue teórico individual y el segundo examen por acuerdo de cátedra de todos los profesores que damos el curso de desarrollo de emprendedores, se combinó de que íbamos a hacer un examen grupal que era como un diagnóstico y una aporta a una pyme, ¿verdad? Pero como le digo, de preferencia de base tecnológica, industrial, manufacturera, desarrolladora de software, ¿verdad? De preferencia. Para que ustedes aprendan más, para que sea más retador para ustedes. Muy bien. Si no hay más preguntas, jóvenes, excelente. Felicitarlos a todos los grupos. Espero que así sea la próxima semana. Igual en ese mismo orden, grupo 1, grupo 2, grupo 3, van a exponer las tesis doctorales, todas son doctorales, ¿verdad? De innovación, ¿verdad? Suerte entonces, que tengan un buen fin de semana. Chao, profe, pura vida. Excelente. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Ok, hasta luego.